Saludos cordiales, estimado magíster, compañeros. El día de hoy trataremos el contrato mercantil de arriendo, o mejor conocido como leasing. ¿Qué es contrato mercantil? Este tipo de contrato es un acuerdo en el que ambas partes, el arrendador y el arrendatario, se comprometen mutuamente a cumplir ciertas obligaciones. También, bajo este contrato, el arrendador otorga al arrendatario el derecho de utilizar un bien a cambio de pagos periódicos durante un periodo determinado. No olvides que la particularidad clave de este tipo de acuerdo, en comparación con un arrendamiento mercantil convencional, según lo definido en el Código de Comercio, radica en la opción que se presenta al final del periodo acordado. En este punto, el arrendatario tiene la posibilidad de adquirir el bien por un valor residual o incluso de devolverlo y optar por uno nuevo. Ambas opciones requieren un registro en el registro mercantil de la respectiva jurisdicción. ¿Y qué sabes sobre la etimología de la palabra arrendamiento mercantil? Claro, dado que el arrendamiento mercantil es un contrato relativamente reciente que se introdujo en 1950, no posee una etimología específica. No obstante, la palabra arrendamiento tiene una historia más antigua y su etimología puede vincularse con el componente mercantil, que sugiere aspectos comerciales. La palabra arrendar tiene su origen en latín redinta, derivada a su vez en reditus, que significa devolver. Ahora bien, veremos el derecho de las partes. Como primer punto tendremos lo que es el arrendador. Como arrendador, tengo el derecho de recuperar inmediatamente la cosa arrendada en diversas situaciones. Esto incluye la finalización del plazo acordado en el contrato, el incumplimiento por parte del arrendatario, la muerte del arrendatario en caso de que una persona natural o la disolución en el caso de una persona jurídica, así como en casos de embargo o prohibición de enajenar, derivados de obligaciones del arrendatario con terceros. Además, tengo el derecho de amortizar el bien en el plazo forzoso del contrato, según lo establece el Código del Comercio de 2023. Por otro lado, como arrendatario, tengo el derecho de exigir la entrega del bien en el tiempo y lugar establecidos en el contrato. Además, tengo la posibilidad de transferir los derechos que poseo como arrendatario siempre y cuando cuente con el consentimiento previo del arrendador. Puedo utilizar el bien arrendado de acuerdo con mis necesidades, siempre y cuando respete los derechos del arrendador y cumpla de manera completa con los términos del contrato. Por segundo, tendremos las obligaciones del arrendador. Como arrendador, mi responsabilidad incluye entregar el bien conforme a los términos establecidos en el contrato, asegurándome de que se realice en el tiempo, forma y lugar acordados. Además, estoy obligado a entregar el bien en un estado adecuado de mantenimiento y conservación, según lo estipula en el Código de Comercio del 2019, artículo 414. Asimismo, tengo la responsabilidad de responder ante el arrendatario por cualquier falta, incluso por culpa leve, aunque no estoy obligado a asumir la responsabilidad por permisos o autorizaciones necesarios para el desarrollo de la actividad relacionada con el bien prestado, de acuerdo con el Código de Comercio 2019, artículo 423. Por último, en las obligaciones del arrendatario, en cuanto al arrendatario, su principal obligación es realizar los pagos de renta o cualquier valor establecido en el contrato de manera puntual y oportuna, según lo establece el Código de Comercio 2019 en su artículo 411. Además, el arrendatario no puede transferir los derechos que posee a menos que yo, como arrendador, autorice específicamente esta acción, como lo estipula en el artículo 424 del Código de Comercio de 2019. El arrendatario también tiene la responsabilidad de asumir los riesgos asociados como robos, pérdidas o destrucciones, ya sea por casos fortuitos o fuerza mayor. Señor Manala, ¿qué sabe sobre la historia integral al leasing? Bien, profe, cuando echamos un vistazo a la historia del arrendamiento desde sus inicios hasta hoy, podemos observar su transformación en una herramienta económica valiosa en diversos contextos globales. Durante la Revolución Industrial en Estados Unidos en el siglo XIX surgió la necesidad de mejorar la eficiencia y calidad del trabajo, dando lugar al contrato de leasing como una solución práctica para arrendar maquinaria costosa y poco útil a largo plazo para las emergentes industrias. En sí, la creación oficial de leasing en 1952 por D.P. Boudier
un fabricante de alimentos, destaca como respuesta innovadora a la urgencia de producción mediante el arrendamiento de maquinaria. En Europa, por ejemplo, el desarrollo del leasing estuvo acompañado por normativas que lo consideraban propio de los bancos financieros, estableciendo la obligación de devolver el bien al banco. En sí, en el contexto ecuatoriano, la positivización del arrendamiento mercantil en diciembre de 1978 a través de la Ley de Arrendamiento Mercantil marcó un cambio significativo. Antes de esta ley, el leasing se utilizaba como un contrato de arrendamiento convencional con opción de compra. Sin embargo, su adopción ha sido limitada en el país debido a factores económicos, culturales y legales, entre otros. La preferencia arraigada por la propiedad sobre el arrendamiento en Ecuador, influida por factores culturales y emocionales, ha limitado el uso del leasing a pesar de los beneficios económicos y sostenibles que ofrece. Las empresas de élite en el país han adoptado por la seguridad como símbolo de seguridad y éxito. En sí, la falta de incentivos legales y tributarios, así como la economía menos desarrollada y los desafíos para encontrar interesados en bienes especializados, han contribuido a la limitada adopción de leasing en el país. Mientras tanto, en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, Croacia, Italia, Turquía y China, el leasing ha tenido impacto significativo en el aumento del Producto Interno Bruto, o más conocido como PIB. Chicos, ¿qué saben sobre los requisitos para el arrendamiento mercantil de bienes muebles e inmuebles? Vamos a revisar los requisitos esenciales establecidos por el artículo 427 del Código de Comercio para llevar a cabo un arrendamiento mercantil de bienes muebles e inmuebles. Estos requisitos son como los cimientos que aseguran la validez y la estructura adecuada de este tipo de contrato. Primeramente, es necesario que el contrato se formalice por escrito y se registre en el libro de arrendamientos mercantiles, bajo la supervisión del registrador mercantil correspondiente al cantón respectivo. Este registro no solo confiere legitimidad al acuerdo, sino que también constituye un paso crucial para su reconocimiento legal. Adicionalmente, el contrato debe detallar un plazo inicial que obliga a ambas partes. Un aspecto importante es que la suma total de la renta a pagar durante este periodo, junto con el precio asignado para la opción de compra, debe superar el precio al cual el arrendador adquirió originalmente el bien. Es de suma importancia que el arrendador sea el verdadero propietario del bien arrendado, ya que esta condición es fundamental para validar la transacción y garantizar la titularidad correcta sobre el bien en cuestión. Al llegar al final del plazo inicial, el arrendatario tiene derechos alternativos. Puede elegir comprar el bien a un precio acordado o el valor residual estipulado en el contrato, asegurándose de que este último no sea inferior al 20% del total de rentas devengadas. Asimismo, tiene la opción de extender el contrato por un periodo adicional con una renta potencialmente reducida, a menos que se incluyan servicios adicionales en el acuerdo. También puede decidir recibir una parte del precio si el bien se vende a un tercero o solicitar un bien sustitutivo en arrendamiento según las condiciones acordadas en las partes. Leo, ¿tú tal vez conoces los elementos del contrato de leasing? No, José, yo no sé. Jeff. Yo tampoco sé, amigos. Verán, chicos. Son precio, opción de compra, valor, residual, plazo. El precio. En el leasing, para conocer el precio, un aspecto dependiente de varios factores como la amortización del precio de compra del equipo que el arrendatario pagó, los intereses, gastos generales y la utilidad generada para la empresa de leasing, el valor residual y la opción de compra también influyen en el costo final del leasing, ya que parte de la amortización se separa como el valor residual. En la opción de compra, esta es una opción irrevocable de venta al final del plazo de leasing, donde el arrendatario tiene la posibilidad de adquirir el bien arrendado pagando el valor residual acordado previamente. Con respecto al derecho comprado, como ejemplo vamos a decir, en Perú, la opción de compra no se considera esencial en el arrendamiento mercantil, pero sí en otros países como un elemento crucial. El valor residual aquí se establece
lo que se implica estimar la vida útil del bien arrendado, que puede variar según la tecnología y el país. Como cuarto punto, que es el plazo, existe el plazo mínimo que por ley da al menos 5 años para bienes inmuebles y coincide con la vida útil de los bienes muebles. Y en el plazo forzoso e irrevocable garantiza que ambas partes tengan un periodo suficiente para cumplir con sus intereses, el arrendador para amortizar los bienes y el arrendatario para satisfacer sus necesidades. Continuaremos sobre los plazos en los contratos de arrendamiento mercantil. ¿Sabes sobre los plazos en los contratos de arrendamiento mercantil? Ahora bien, vamos con los plazos en los contratos de arrendamiento mercantil. El referido artículo establece ciertos parámetros concretos en cuanto al plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil de bienes inmuebles y otros. La norma obviamente es clara, no puede ser inferior a 5 años en el caso de bienes inmuebles, mientras que para otros bienes debe coincidir con su lapso de vida útil. En este caso existen, podría decirse, discrepancias o desacuerdos en cuanto a la interpretación de la duración del contrato, ya que algunos autores sostienen que esta duración debería ser equivalente a la vida útil del bien, no a su periodo de amortización. Sin embargo, esta perspectiva plantea incongruencias, ya que eliminaría el propósito esencial del leasing, como lo es la opción de compra. Además, de este modo anularía la ventaja económica para ambas partes involucradas. La eficiencia de este tipo de contrato leasing radica en las opciones contractuales que genera beneficios comerciales para las sociedades dedicadas a este tipo de prácticas. El contrato de leasing puede extinguirse por causas voluntarias o involuntarias, mientras que las causas voluntarias entienden a incumplimiento en los usos de bienes, de deberes de uso y disfrute de la cosa arrendada. Señor Naranjo, hábleme sobre la suspensión de contratos de arrendamiento mercantil, inscripción de contrato de arrendamiento mercantil. Claro, doctor. En el ámbito del derecho mercantil, el artículo 433 del Código de Comercio concede al arrendador la capacidad de recuperar la propiedad arrendada en casos de incumplimiento por parte del arrendatario. Esto incluye situaciones como el término del contrato, la muerte, disolución, embargo o la prohibición de enajenar. La demanda judicial respaldada por el contrato inscrito y documentos pertinentes habilita al juez a ordenar la entrega forzada, respaldada por la fuerza pública o desalojo según el tipo de bien. En situaciones de suspensión de pagos, insolvencia o quiebra del arrendatario, el artículo 435 ofrece al arrendador la posibilidad de recuperar los bienes, excluyéndolos de la masa de bienes en un concurso de acreedores. Así también el artículo 439 del Código de Comercio nos establece que los contratos de arrendamiento mercantil deben registrarse obligatoriamente en el registro mercantil o en el registro de la propiedad con funciones y facultades de registro mercantil. Esto será dado en el cantón que acuerden las partes. Además, el artículo 440 autoriza a los registradores a cobrar tarifas por la inscripción según lo determinado por la autoridad competente. Muy bien, y usted, señorita Orbe, ¿qué me puede decir sobre la terminación de contratos de arrendamiento según el Código Civil ecuatoriano? Pues bien, profe. Dentro de la reforma de la ley notarial introducida por el Código Orgánico General de Procesos, como facultad exclusiva de los notarios desde el año 2015, específicamente en el artículo 18 de la ley notarial, la inscripción de los contratos de arrendamiento y la solemnización del desahucio, conforme a la ley del inquilinato y el Código Civil. La causa más común en este apartado sobre las peticiones de desahucio al respecto, la ley de inquilinato en su artículo 33 establece que el propietario deberá notificar al inquilino la decisión de resolver el contrato 90 días antes de la finalización de este. En caso de no hacerlo, el contrato se considerará completo y se renovará una sola vez por año. Transcurrido este plazo, cualquiera de las partes podrá resolver el desahucio según lo contengan dentro de las cláusulas de este que ya han sido previamente acordadas, realizando la cesión adecuada, a excepción de los contratos de arrendamiento mercantil, el cual mantiene las características anteriormente señaladas.
En las controversias comunes en contratos de arrendamiento mercantil, vemos que una vez formalizado el contrato y obtenido la aceptación mutua para su cumplimiento de conformidad con los términos acordados, surgen eventualidades que al llegar al punto de concluir, ya sea de manera ordinaria o extraordinaria dicha relación contractual, en estas instancias puede sugerir inconvenientes debidos a la falta de conformidad o preparación de una de las partes para aceptar la resolución propuesta. En caso de que se presente tal inconveniente al momento de dar por terminado el contrato, pues siempre existe la posibilidad de recurrir a centros de mediación debidamente autorizados para poder buscar una solución adecuada y pertinente para las partes. Pues no obstante, en ausencia de un acuerdo conciliatorio, será necesario remitir el caso ante los jueces competentes de la jurisdicción donde se hayan celebrado el contrato. En este paso se realiza con el objetivo de obtener una resolución acorde a las disposiciones legales y jurídicas, el cual busca así alcanzar concordancia entre las partes involucradas. Jeff, ¿sabes las cláusulas adecuadas que se pueden añadir en el contrato de arrendamiento mercantil? Este, al ser un instrumento jurídico de naturaleza consensual, contemplan cláusulas que detallan las condiciones y obligaciones mutuas entre las partes, aparte de dichas cláusulas, además de aquellas legalmente requeridas para la validez y ejecución del contrato. Permiten la inclusión de disposiciones adicionales conforme a la voluntad de las partes involucradas. Los contratos mercantiles también pueden ser de duración indefinida, ya que los negocios jurídicos se celebran para atender necesidades específicas de los comerciantes, las cuales son inherentes, temporales y no pueden perdurar de manera perpetua. No obstante, una cláusula de especial relevancia que pueden añadirse para fomentar un entendimiento entre las partes y prevenir la terminación anticipada del contrato es la parte de la cláusula denominada cláusula penal. Esta cláusula, como su nombre indica, establece en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el presente contrato por cualquiera de las partes, la parte incumplidora se compromete a pagar a la otra parte una penalización equivalente al 40% sobre el monto del contrato. Esta penalización tiene como finalidad compensar los daños y perjuicios sufridos por la parte incumplidora como consecuencia del incumplimiento. La parte afectada podrá exigir el pago de la cláusula penal, además de cualquier otro derecho o recurso que la asista conforme a la ley. El pago de la cláusula penal no exime a la parte incumplidora de cumplir con las obligaciones contractuales pendientes ni limita la capacidad de la parte cumplidora para buscar otras formas de compensación por los daños y perjuicios sufridos. Aquí la parte afectada deberá notificar por escrito a la parte incumplidora sobre la aplicación de la cláusula penal, especificando los motivos del incumplimiento, y el monto de la cláusula penal deberá ser pagada dentro de los 10 días plazos a partir de la notificación. Ahora bien, si buscamos en internet encontraremos cientos de ejemplos de contratos leasing, con diversidad de objetos y bienes, pero siempre mantendrá los elementos comunes que mencionamos anteriormente. Por eso, les presentamos un ejemplo de contrato leasing sobre el alquiler de un vehículo. En este se podrán ver cómo se manifiestan los elementos esenciales de este tipo de contrato. Si desean pueden pausar el video y leer todas las cláusulas que contiene este contrato, pero a manera de revisión rápida podemos observar las partes como arrendador, quien da el bien en arriendo, el arrendatario, quien toma el bien en arriendo, el objeto del contrato, las garantías, limitaciones sobre el bien, seguro, los plazos y pagos, la opción de compra, la prohibición de disponer sobre el bien arrendado y la cláusula penal. Un apartado que debe contener todo contrato de arrendamiento es la jurisdicción competente. El contrato se regirá e interpretará en este caso conforme a la legislación ecuatoriana y en particular al Código de Comercio,
y en los que no contemple, por su defecto se regirá el Código Civil. Y finalmente encontramos la aceptación voluntaria de las partes a someterse a las obligaciones contenidas en el contrato, donde colocarán sus firmas y en este contrato se perfeccionará mediante su ingreso en el registro mercantil del Cantón Ibarra en este caso. Además podrán encontrar el acceso a este documento en un enlace dentro de la descripción. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. En caso de dudas o preguntas, hagámoslo saber en la sección de comentarios. Hasta pronto.